tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy, por ser Día del Padre, nos tomamos el atrevimiento de invitar al doctor Juan Pablo Acero Vargas, urólogo. Él, como muchos lo conocen, es gente de aquí de Hidalgo y es importante dar un poquito de mayor impacto, y es algo que queremos que nos platique el doctor. ¿Qué se siente regresar al lugar que lo vio nacer y a atender a la gente que antes a lo mejor eran sus conocidos, sus vecinos, sus maestros, y ahora atenderlos como médicos? Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Va a ser muy breve la pequeña consulta que vamos a realizarle aquí, con unas dudas que le va a ayudar a la gente, sobre todo a los hombres, a quitarnos ciertos estereotipos, ciertas cositas que a veces nos incomodan. Principalmente que nos explique qué estudia la urología, en qué se enfrasca su especialidad. Muy bien, bueno, la urología es una rama de la medicina, es una especialidad que se enfoca en el estudio de las enfermedades del riñón, la vejiga, el conducto que baja la orina entre el riñón y la vejiga y todo el aparato reproductor masculino. De esta manera, a veces se confunde o se cree que solamente son los hombres que deben de acudir al urólogo, pero pues también en los problemas de riñón, vejiga, pues también atendemos a lo que son las mujeres. Ok, perfecto. Entonces, parte de mi otra pregunta era eso. ¿Desde dónde empezábamos? El médico general, ¿en qué momento tiene la obligación, creo yo, de decir, ya no me compete, ahora le compete al urólogo? ¿En qué momento? Por ejemplo, una infección en vías urinarias, ¿cómo lo podemos, o cómo el médico general puede tomar esa determinación? Por ejemplo, en una infección de vías urinarias, ya cuando se considera una infección de vías urinarias recidivante, o sea, que regresa la infección en múltiples ocasiones, o que se acompaña ya de fiebre que no se controla, sangrado por la orina, nos habla de algo agregado que sería mejor que lo trate un urólogo en este caso. Perfecto. ¿Tiene algo que ver con el endocrinólogo? Digo, porque me menciona riñones. ¿Tiene algo que ver también un poquito con la endocrinología? Son pocas las enfermedades, prácticamente lo que tenemos relación los endocrinólogos que estudian las hormonas. Con nosotros más bien es de la glándula suprarrenal, que tanto nosotros vemos las cuestiones quirúrgicas, ellos ven las cuestiones médicas, pero realmente ese sería el único punto que nos juntamos. La glándula suprarrenal, ¿qué problema tiene? ¿Qué acarrea? ¿Qué trae? ¿De qué se encarga? Mira, la glándula suprarrenal tiene varios componentes. En general se encarga de las hormonas del estrés, ¿de acuerdo? Del cortisol, el famoso cortisol. También se encarga de regular algo de los minerales en el cuerpo, ¿de acuerdo? Esas son las funciones principales de la glándula suprarrenal, y un poco también en la cuestión sexual, hormonas sexuales, pero en menos cantidad que los órganos sexuales de hombre y de mujer. Ok, me menciona el cortisol. ¿Qué tan cierto es que el cortisol es la hormona del estrés, del enojo? Porque a mucha mujer le mandan a hacer la hormona del cortisol porque te enojas mucho. Se lo comento del lado humano, del lado de lo que se escucha y de lo que se habla. ¿Tiene razón? La hormona del cortisol se considera la hormona del estrés. Entendiendo como estrés la respuesta ante situaciones que ponen en peligro pues, la vida. Entonces, cualquier situación de estrés que nos comprometa en esa situación, pues lo va a elevar, ¿verdad? Okay. O sea, por ejemplo, cuando alguien va a correr o a hacer una actividad física de ejercicio, pues va a elevar el cortisol para dar esa respuesta a su cuerpo de mejorar el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, bueno, eso ya nos queda un poquito más claro. En relación igual, también tiene usted la posibilidad de atender infecciones o a las mujeres, infecciones en vías urinarias en mujeres. Nosotros como laboratorio vemos que en mujeres hay mucho más frecuencia de infecciones concurrentes en mujeres. Así es. ¿Usted también las puede atender? Así es, sí. Okay. Atendemos infecciones urinarias tanto en hombres como en mujeres, como bien lo comentas. Pues hay un factor, en este caso, pues es de anatomía. El que tengan el conducto urinario de la salida de la orina más corto, lo que les predispone a que tengan infecciones urinarias con mayor frecuencia que en los hombres. Okay. ¿De acuerdo? Eso en general en la mayor parte de la vida, pero después de los 55 años, los hombres también empezamos a padecer con muchas infecciones urinarias, y es por cuestiones de crecimiento de la próstata. Okay. Bueno, buen punto. Vamos a salirnos un poquito del tema, doctor. ¿De dónde viene su gusto o su necesidad de estudiar esa especialidad? Siempre tenemos, y como se lo comentaba antes de la entrevista, es que tuve un amigo, un hermano que se enfermó de esto y eso me despertó esa curiosidad. ¿A usted por qué lo llevó por ese lado?
Fíjate que eso lo descubrí cuando yo era interno. El internado es, terminas la carrera de medicina general, te vas un año al hospital. Entonces ahí me di cuenta que las especialidades quirúrgicas y de entre ellos urología, pues resolvían muchas veces los padecimientos de sus pacientes y los curabas. Por eso me interesó por la cirugía. Y por urología, porque la verdad es que es multidisciplinaria, tiene abordajes quirúrgicos abiertos, laparoscópicos, endoscópicos, que son distintos, ¿verdad? Y la verdad es que es muy satisfactorio tener tantas posibilidades para atender a los pacientes. ¿Su especialidad dónde la realizó? Yo la realicé en el Hospital 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. Yo hice el primer año de especialidad aquí en Aguascalientes. Después apliqué para el examen de la especialidad y apliqué para Monterrey y allá hice la especialidad. Excelente lugar para conocer y vivir. Sí. Ok. Tengo entendido que usted es de aquí, de Hidalgo. ¿Aquí nació? Sí, aquí nací. Okay. Nacido aquí. ¿En qué hospital nació aquí? ¿Ya estaba en algún hospital o le tocó? A mí me tocó nacer en mi casa. Ok. ¿Con la famosa enfermera, sí? Oye, con el médico de cabecera de mi familia. ¿Qué cree? Ahí, pero en mi casa. Excelente. Okay. ¿Qué se siente regresar al lugar que lo vio nacer, al lugar que, como le comentaba antes de la entrevista, soy vecino de fulanito, soy conocido de mi maestro, era el maestro que era de mi sobrino, qué sé yo? ¿Tiene hijos, por ejemplo? No tengo hijos, pero respondiendo a ¿Qué se tu siente pregunta, regresar? Al inicio pues un poco de miedo, vamos a ser sinceros, pero bien, la verdad es que la recepción de la gente de aquí en mi pueblo ha sido grata, les da gusto que los atienda o los consulte a alguien que sea conocido y pues la verdad es que es una grata respuesta que he tenido de los pacientes aquí en mi pueblo. Excelente. ¿Cuál es lo más complejo de su profesión? ¿Cuál es siempre alguna enfermedad en específico, dar alguna noticia? ¿Qué es lo más complejo de su profesión, de su especialidad sobre todo? Bueno, yo creo que, es una pregunta bastante difícil. Yo creo que casi como cualquier especialidad, cuando nos enfrentamos a diagnósticos por cáncer, ¿de acuerdo? Yo creo que es de las noticias más difíciles que dar a los pacientes. Sí, yo creo que sería de lo más difícil de la especialidad, o sea, dar un diagnóstico por cáncer a los pacientes y más cuando no está a tiempo el diagnóstico. De hecho, es parte de la siguiente pregunta, enfocándonos un poquito a la próstata, el problema y el tabú que tenemos los hombres, y le platico brevemente, en algún momento me tocó un señor como de 70 años, ya se lo he platicado a muchas personas, le hice estudios y me dice, oye, el de la próstata, muy apenado el señor, y el de la próstata, ¿cómo me lo va a hacer? Ya quedó aquí en el tubito. Qué alivio, no sabe qué alivio, porque tenemos ese tabú, ese estigma de que van a llegar y van a revisarnos cosas que no queremos que nos revisen. Entonces, denos algunas señales de alerta para que a los hombres que vean este video digan, no quiero estar en las estadísticas malas, quiero estar a lo mejor prevenir y que algo me pase en buen tiempo. Bueno, mira, la próstata, que nos da algo, dando una señal de algún problema, generalmente va a ser en pacientes arriba de los 45, 50 años, ¿de acuerdo? Esto, por crecimiento, el chorro urinario va a ser lo primero que nos va a alertar que hay un crecimiento prostático, un cambio en el grosor del chorro, en la frecuencia de ir a orinar, levantarte por las noches a orinar, ¿de acuerdo? Eso para crecimiento. Pero hay otro factor muy importante que es la prevención para el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? El cáncer de próstata en etapas tempranas no nos da ninguna señal de alarma. Realmente ya cuando nos da algún síntoma es porque el diagnóstico ya está avanzado. Por eso es la importancia de la realización del antígeno prostático. ¿De acuerdo? El antígeno prostático sería el equivalente a hacer una mastografía en las mujeres para el cáncer de mama, y lo que nos ayuda es a detectar a tiempo pacientes que tengan una probabilidad alta de padecer algún cáncer de próstata y que sí tengamos que hacer algunos otros estudios o alguna otra exploración en pacientes ya más dirigidos. Perfecto. Ok, entonces creo que ya nos quedó un poquito claro que el primer paso es acudir a un laboratorio, cualquiera de su preferencia, que se realice el examen de la próstata, el PSA, famoso PSA, y bueno, en caso de que salga elevado, acudir con usted, o en caso de que tengamos ese chorrito delgado o en intermitencias o levantarnos en las madrugadas. Creo que ya estoy palomeando ahí varias cosas para ir con usted. Esos son los datos de alarma. Bueno,
Otro punto, Doc, otro tema que a veces también es tabú, y hemos hablado del varicocele, que son crecimiento de venitas testiculares. Es la dilatación de las venas que recogen la sangre del escroto. Okay. Ese es el varicocele. Más o menos me gusta explicarle a mis pacientes que sería el equivalente en una mujer que tiene varices en las piernas, es las varices del escroto. ¿Es molesta? ¿Es molesto? Sí, generalmente lo que denota o lo que causa en el paciente es una sensación como de pesadez, como un golpe sordo en el área testicular. Esa es la molestia que normalmente tienen los pacientes y generalmente pues se les aumenta cuando realizan mucha actividad física, están mucho tiempo parados o pues realizan ejercicio. ¿Tiene que ver la ropa? ¿La ropa interior tiene que ver? Es otro mito que tenemos. Mira, directamente para el varicocele o esta dilatación de las venas no lo es. No es como que un factor que lo cause. Pero sí va a ser más cómodo para un paciente que tenga este diagnóstico utilizar ropa interior de algodón ajustada. Eso le ayudaría. Doc, así como las mujeres hacen su exploración, nosotros tenemos alguna posibilidad de explorarnos para detectar una bolita, algo que nos alarme para acudir con usted. Mira, por ejemplo, esto nos habla de prevención. De acuerdo, habría 2 diagnósticos en la cuestión urológica que podemos pues detectarlos a tiempo por prevención. De acuerdo, el más frecuente pues es el cáncer de próstata, en el cual pues anualmente a partir de los 40 años para población mexicana se debe hacer el antígeno prostático específico o PSA, ¿de acuerdo? Y llevar a revisión con el especialista. Si él lo determina que está normal, estas revisiones pueden ser cada 2 años en algunos pacientes y a partir de los 45 años, ahí sí debe ser de manera anual. Okay. Otro diagnóstico en el cual se puede tener una prevención sería para cáncer testicular, ¿de acuerdo? Ahí algo muy importante es la edad en la cual se da este diagnóstico. Generalmente es en hombres jóvenes. Es lo que Son hombres generalmente entre los 15 y 25 años, es lo más frecuente. ¿Hay alguna razón por la que sean tan jóvenes ese padecimiento? Sí, es porque como son células, nosotros le llamamos germinales, son células para la reproducción o están involucradas en esa área. Cuando empieza la adolescencia, pues también se activa todo este tipo de mecanismos y es cuando se dan más frecuente este tipo de problemas, este tipo de cáncer. Okay. Entonces, podemos considerar que en una edad temprana, un joven está empezando la adolescencia, si detecta alguna anormalidad, un crecimiento extraño, acudir pues, con un médico. Avisar a papá, mamá y después papá, mamá tomar acción y acudir con un médico o directamente acudir con médico. Sí, o sea, hacer una revisión una vez a la semana, conocer tu cuerpo, realmente que no sea un tabú, para realmente detectar cuando algo cambió, que ya no es normal. Okay. Bueno, otra preguntita. ¿Atiende usted problemas de infertilidad, obviamente enfocada en hombres? Así es, sí, así es. Una de las ramas de la urología es la andrología, que es la rama de la urología que estudia los problemas de fertilidad. ¿De acuerdo? Dentro de estos problemas de fertilidad, pues podemos detectar que sea una infección. El mismo varicocele o dilatación de las venas también es una causa de infertilidad tratable, ¿verdad? Problemas hormonales que también pueden ser tratables. Y ya pues bueno, nos podemos meter a muchos diagnósticos, pero esos son los más frecuentes. ¿Considera que parte de la infertilidad, las personas que trabajamos o yo que estoy en laboratorio, detecto mucha infertilidad o varios pacientes con infertilidad en edad joven y no sé si vayan enfocados al estrés? ¿Tendría que ver el estrés con problemas de infertilidad tanto de la mujer como del hombre? Mira, directamente como causa principal o solamente que sea la causa, es difícil que sea una causa como única, pero sí puede contribuir si tienen eso más otra causa. Porque digo, pacientes que llegan, por fin se embarazan, nos da gusto obviamente porque vemos por todo lo que pasan, por todo el problema que le genera en todos los aspectos y resulta que ya estoy embarazado, qué bueno, felicidades. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? Me relajé, me dejé de estresar, ya no me importó, ya no me embaracé, ya que sea lo que Dios quiera. Y sorpresa. Entonces por eso era la pregunta, si tenía que ver el nivel de estrés que se baje. Pero sí puede ser una contribución, pero como un factor único,
no está como identificado. Ok. O sea, de repente puede ir de la mano con otra cosa. Si esta otra cosa también se soluciona, más eliminamos el factor estrés, pues va a haber una mejor tasa de fertilidad. Exactamente. Ok, perfecto. Otra pregunta que también se me ocurre y tengo. Usted se encarga de, hablando de planificación familiar, hacer la famosa La vasectomía. La vasectomía, se me fue el nombre. ¿También la realiza usted? Así es, sí, es un procedimiento que realizamos los urólogos. La vasectomía pues se considera como un método de planificación familiar, pero ya definitivo, ¿verdad? Porque muchas veces, la pregunta muchas veces es, doctor, ¿y es reversible? Bueno, sí es reversible, pero la idea es que no sea reversible, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un procedimiento quirúrgico menor, ¿de acuerdo? Porque incluso se puede llevar a cabo con anestesia local o incluso en consultorios, si así el paciente es candidato, ¿de acuerdo? Pero la intención es que sea ya definitiva, ¿verdad? También existe la reversión de vasectomía, pero ya es un proceso quirúrgico que sí tiene que entrar el paciente a quirófano, pues para volver a conectar ambos conductos que llevan el esperma, que son los conductos deferentes. Yo creo que como hombres hay que ser un poquito conscientes, y me incluyo, lo voy a ir a visitar también por eso. Yo creo que es más fácil que uno como hombre, si ya no quiere tener más hijos, vaya, acuda con el doctor Juan Pablo. ¿Y cuánto tiempo tarda el procedimiento? Un procedimiento de vasectomía nos lleva entre 20 y 40 minutos, dependiendo pues, del paciente. Y la recuperación, pues, también es realmente rápida. Se piden pues 3 días de reposo en casa, sin actividades de esfuerzo, 7 días sin ejercicio o salir sin esfuerzos grandes, ¿de acuerdo? Y prácticamente después de una semana están haciendo su vida normal. Ok. Me he dado cuenta yo que mandan los médicos espermoconteo o conteo espermático cada cierto tiempo. En el momento en que ustedes cortan conductos, ¿es inmediato la pérdida de esperma o se tiene que tener cuidado después del procedimiento? Es una excelente pregunta. Esta siempre es una recomendación a los pacientes que les realizamos el procedimiento de vasectomía. Como les explico a mis pacientes, es que realizamos el corte poquito arriba del testículo, ¿verdad? Entonces, todo el restante del conducto hasta llegar a la próstata, vesículas seminales y la salida, pues ahí también hay células vivas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esperar un periodo de tiempo que es de 3 meses. Okay. Y ahí hay que realizar un nuevo conteo espermático para estar 100% seguros que ya no hay esperma. Ya no existe esa vía donde ellos circulen libremente. Así es. Okay. ¿De dolor? De dolor del dolor de ese procedimiento. La verdad te digo, es un procedimiento, como es, los conductos pasan muy superficialmente a la piel del escroto, pues las heridas que se realizan para poder extraer el conducto son menos de 1 centímetro. Entonces, pues es poco la molestia, para eso también se dejan medicamentos, pues para que sea lo más llevadero posible. Realmente dolor no debe de haber. Para las mamás, sobre todo, que tienen sus hijos, ¿usted recomienda hacer circuncisión, sí o no? ¿Usted se encarga de eso? Sí, también el urólogo es el especialista en realizar las circuncisiones. Bueno, aquí hay varias posturas, ¿de acuerdo? Mi postura es que se debe realizar la circuncisión cuando esté indicada. Muy bien, ¿cuándo está indicada? Está indicada cuando el prepucio o la piel que cubre la cabeza del pene no pueda descender de manera libre después del primer año de edad. ¿Por qué? Porque al nacimiento, la mayoría de los bebés, hay una obstrucción o una estrechez normal, que conforme va avanzando la edad, la mayoría al año de edad se les va a resolver. Si después de este año de edad o con el transcurso de los años se cierra esa piel, ahí está indicada la circuncisión. Okay. ¿Por qué hay opciones o hay necesidad de que un adulto se haga una circuncisión? La causa principal es lo mismo, la estrechez de esa piel, que no permita una retracción, o sea, que no lo puedan aventar hacia atrás esa piel, y eso mismo provoca humedad y provoca infecciones. Esa será la indicación, esa misma estrechez provoca infecciones y será la indicación de hacer una circuncisión. Por eso la diferencia, como le comentaba al principio, la mujer padece mucha infección en vías urinarias, porque sus órganos, me imagino, están más interconectados, más expuestos, y el del hombre es un poquito más complicado que tengamos ese problema. Infecciones, pero ya cuando se agrega otro factor, pues pueden tener infecciones. Ok, perfecto. Creo que por mi parte es todo. Son las preguntas que creo que nos van a resolver muchas dudas. ¿Algo más que quiera agregar?
No, pues, ¿Algo que se me haya pasado a mí y que usted considere necesario que la gente sepa? Pues yo creo que otro factor muy importante dentro de los datos de alarma, al menos de mi especialidad, es el sangrado por la orina. Nunca va a ser normal que haya sangrado por la orina. Si eso se presenta, acudir con un especialista, con un examen general de orina y de preferencia ya llegar con un ultrasonido de vías urinarias. Eso nos ayuda a detectar problemas desde más tempranamente. ¿Mito o realidad? ¿Los riñones duelen? Los riñones no duelen Okay. mientras no estén obstruidos. Ok. Es algo que también me gusta explicarle a mis pacientes, que luego pueden llegar a tener una piedrita a nivel renal, pero si la piedra no se está moviendo, no está obstruyendo, no va a haber dolor. ¿Cuándo duelen los riñones? Cuando se obstruyen o, por ejemplo, cuando hay alguna infección, la misma infección va a inflamar el riñón y al estar inflamado el riñón, distiende o estira la cápsula que rodea el riñón y es lo que provoca el dolor. Okay. Pero Entonces, si los riñones no duelen, duelen nada más cuando ya hay un problemita. Un problemita, así es. Ok, y una piedrita que esté obstruyendo sobre todo. Una piedrita o una roca. Ok, como nos pasó con un pacientito hace poco que traía la creatina ya un poquito altita. Así es. Y eso puede generar un problema mayor. Así es. Okay. Bueno, le agradezco mucho que nos haya permitido, nos haya regalado unos minutitos. Coméntenos por favor dónde lo podemos encontrar, teléfonos, redes sociales, medios sociales, dónde lo podemos encontrar. En Aguascalientes, consulto en el Hospital Mac Norte Aguascalientes, consultorio 923 y es el mismo número de teléfono de contacto. De todas maneras, cualquier pregunta que tengan, porque van a surgir preguntas, espero que nos permita que se las mandemos. Sí, claro. Y a su vez alimentar la información con el paciente y pues, proporcionarle la información, que vayan con usted en caso de que tengan algún problemita o alguna necesidad de acudir con usted. También les comparto mis redes sociales, en Instagram como Urólogo Aguascalientes, ahí también subo información o post sobre información importante de prevención o casos interesantes que hemos visto en los pacientes, y como Juan Pablo Acero Urólogo en Facebook. Pues bueno, le agradezco mucho, felicidades Gracias. por cómo le está yendo y le va a ir mejor. Gracias, le agradezco mucho por su visita. Gracias, estamos aquí pendientes. Muchas gracias.